¿Cuáles son los principales hallazgos que que nos presenta este estudio sobre la situación de vulneración de derechos a periodistas? Sí, el principal hallazgo que nosotros encontramos en este estudio fue el déficit en la denuncia, en interponer una denuncia, y el déficit en poner una denuncia en las instancias estatales. Porque nosotros vimos que las y los periodistas, al igual que las personas defensoras de derechos humanos, no recurren a la denuncia en las instituciones estatales porque no tienen confianza en ellas. Entonces eso también sienta un precedente, eso nos está comunicando algo, nos está diciendo que en realidad estas personas, estas que se sienten afectadas o vulneradas, entonces si no sienten confianza en estas instituciones, pues eso les permite que tengan un panorama diferente de su realidad, porque todas las organizaciones o desde todas las trincheras, por decirlo así, saben cuál es su realidad, pero la realidad de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas es que están siendo vulneradas constantemente y no hay confianza en las instituciones estatales para poder interponer la denuncia. Y también otro de los hallazgos que nosotros pudimos encontrar en la investigación era que el ciberacoso ha hecho que las personas afectadas le genere otras vulneraciones. O sea, de una vulneración se desencadenan más vulneraciones. Del ejercicio periodístico se puede desencadenar una amenaza a la vida, una amenaza digital, porque suele recurrir, en ese caso es el acoso digital. De un acoso digital repercute la intimidación, etc. Entonces vemos que hay una vinculación con las agresiones. Además de estas vulneraciones, ¿qué otras han registrado? Sí, aparte de estas, las más recurrentes son esas: la restricción al ejercicio periodístico, las amenazas a la vida, también el bloqueo al acceso de información pública, sobre todo en este periodo que realizamos la investigación, este informe, pues nos dimos cuenta que se estaban cerrando canales oficiales de comunicación hacia los periodistas, y también pudimos notar que los funcionarios públicos no querían, ¿verdad?, brindar información. Se les buscaba de una u otra forma y ellos se negaban. Lo que hacían era no contestaban o iban a... Las declaraciones que daban eran estigmatizantes. Para el que preguntaba les decían que era del 3% de los mismos de siempre, como esa frase que ellos utilizan actualmente, y los han tachado, que los periodistas en ese momento no dejan trabajar al gobierno, etc. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de que ellos hicieron Contraloría Social, siguen haciendo Contraloría Social, siguen cuestionando el accionar del gobierno, no con el objetivo de dañarle, sino porque es parte de la labor periodística. En ese momento nosotros pudimos notar eso. Podemos mencionar incluso instituciones que negaron información, que fue el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud ampliado, sobre todo, fue el principal vulnerador de agresiones a periodistas durante el periodo de cuarentena domiciliar, y también la Secretaría de Prensa y de Comunicaciones de la Presidencia. También vimos en el reporte las instituciones armadas. Sí, las fuerzas de seguridad estatal, tanto la PNC como el Batallón Presidencial, la Fuerza Armada de El Salvador, ellos también fueron de los principales vulneradores, sobre todo en la libre circulación del gremio periodístico y también de personas defensoras de derechos humanos. Cuando se decretaron algunas, valga la redundancia, en los decretos, ellos estipulaban, ¿verdad?, en qué momento le tocaba salir a cada persona, etcétera, y se tenía que seguir con base al número de días. Sin embargo, a pesar que muchas personas, por ejemplo, en el caso de los periodistas, andaban una carta de su medio porque tenían que ir a trabajar, aún así los vulneraban. Tuvimos un caso en la zona oriental que el policía hizo que el periodista se regresara a su casa sin ir a trabajar. ¿Qué ocurrió en ese caso? Le descontaron el día del periodista, pero el periodista no tenía culpa de lo que había pasado, a pesar que andaba acreditado y también tenía su carta de respaldo que tenía derecho a ir a trabajar. Entonces, ese tipo de situaciones pasaron recurrentemente. También tuvimos casos registrados en Morazán, donde la fuerza de seguridad no permitía que periodistas consultaran o abordaran alguna fuente oficial.
de información. Entonces, ¿y qué hacían? Los golpeaban, los quitaban, los sacaban de las instituciones, todo para restringir su libre circulación y obstaculizar la labor informativa. ¿Hay alguna diferencia, alguna particularidad entre las vulneraciones a las periodistas y a los periodistas? Sí, más que todo en el ámbito digital. Nosotros pudimos notar y corroboramos que las agresiones y las vulneraciones